Bienvenidos al programa Maitei Corea. ¿Cómo estás, profe? Muy bien, ¿y vos, profe? Bien, bien. Y esperamos que ustedes también en sus casas se encuentren bien, con mucha salud, mucha energía, muchas ganas de aprender coreano, porque hoy tenemos un programa especial, interesante, que creo que a muchos les va a llamar la atención, van a aprender muchas cosas nuevas, entonces necesitamos que estén atentos con su lápiz, con su cuaderno, anotando todo y por sobre todo con la voz preparada para ir repitiendo. Repetir. Entonces, ¿qué tal, profe? Si como todos los martes, antes de empezar, hacemos un breve repaso. Muy bien. Entonces, vamos a recordar, ¿de qué hablamos la semana pasada? 공부어휘. Hicimos un repaso, aprendimos vocabularios nuevos relacionados al estudio. ¿Cómo decimos, profe, estudio? 공부. Entonces vamos a ver qué palabras o qué verbos aprendimos la semana pasada. Por ejemplo, 쉽다. ser fácil, 어렵다. ser difícil, 예습하다. era repasar anticipadamente o estudiar anticipadamente. 복습하다. Repasar. Entonces Ujú. estos son los vocabularios que se utilizan mucho cuando vamos a estudiar, obviamente. Si no se acuerdan bien o si no recuerdan las oraciones que aprendimos, pueden ir a YouTube a mirar la clase pasada para repasar con más tranquilidad. Porque la clase de hoy, como les dijimos, va a ser interesante, va a ser nueva, porque vamos a hablar un poquito sobre... religión. 종교. Parece que la pronunciación es un poco difícil, profe, ¿verdad? ¿Qué por, tal? por el iung 받침, la nasal. 종교. Entonces esperamos que ustedes ahí en sus casas también estén repitiendo. Que eso es un vocabulario que aprendimos también la semana pasada. ¿Cómo decimos, profe? Repetir. Repitan. 따라하다. Y si les queremos dar una recomendación, entonces les vamos a decir 따라하세요. Eso es algo que siempre decimos en todas las clases. Entonces, 여러분, hoy 많이 따라하세요. Repitan mucho, mucho, mucho. Entonces, vamos a ver el primer vocabulario, la primera palabra, pero antes queremos que miren bien estas dos imágenes. ¿Con qué relacionan, profe, al ver? ¿Con qué religión te parece que vamos a asociar? El cristianismo y el budismo. Entonces, sí, profe. Y lo que se puede decir de religión en Corea, que eran más budistas. El budismo era la religión del país, El predominante. la religión oficial, ¿verdad? Pero que actualmente, hace unos años, ya dejaron en libre la libertad Decidir. de la decisión de su religión, ¿verdad? Entonces, la religión del país ya no es más el budismo quedó como parte de nuestra convivencia día a día, cultura coreana. Y el cristianismo llegó en los años 1900 y hasta hoy día, ¿sí? Y tenemos más cristianos. Entre el cristianismo está el evangélico, el protestante, que es el evangélico, y el católico. Y detrás del catolicismo, siempre detrás de la religión, llega a un país con la educación, con palabra de Dios, sí, con la cura, la sanación, el hospital. También. Llegó detrás del catolicismo, de los misioneros, padres católicos. Que iban haciendo también diferentes obras sociales. Claro, sí. Entonces, eso es para conocer un poquito que ahora, hoy en día, sigue habiendo budistas, no es que ya no existe la religión, solamente que ya es más variada. Ya no es solamente una u otra. Entonces, profe, ¿qué tal si les empezamos a enseñar entonces cómo podríamos decir estas religiones en coreano? Eso. Entonces, ya sabemos que vamos a enfocarnos un poco en cristianismo y budismo, pero si hablamos del cristianismo, así como la profe mencionó, tenemos dos ramas.
El cristianismo, que sería el evangélico, mayormente les conocemos nosotros como evangélicos, y después tenemos el catolicismo. Entonces, profe, ¿cómo vamos a decir, enfocándonos en la parte evangélica, cómo decimos cristianismo? 기독교, Entonces, 한번 더 따라하세요. 기독교. Ahora, si por ejemplo yo soy católica, ¿cómo voy a referirme a mi religión en coreano? Está más fácil. 천주교 O podemos decir también, o católico. mucho más fácil Así. eso. Entonces, ¿cómo podemos decir? Si decimos bien coreana la palabra, ¿cómo va a ser, profe? 천주교, Y si queremos hacer un poco más fácil, más occidental, católico. entonces ahí ustedes ya pueden elegir cuál de los dos quieren usar. Los dos van a ser catolicismo, Ajá, ¿no? sí. No cambia. Solamente que depende de cuál nos acordamos primero, entonces ese podemos usar. Ahora, profe, nosotros sabemos también que en las iglesias hay como líderes, ¿verdad? Entonces, si es que nos enfocamos, por ejemplo, en la iglesia, 기독교, evangélico. tenemos el pastor, así como Ujú. estamos viendo en la imagen. Entonces, profe, ¿cómo diríamos pastor en coreano? 목사님, Podemos repetir una vez más, profe. 목사님. Entonces, ahora si ponemos en práctica ya gramáticas que ya aprendimos, ¿cómo podríamos decir, profe, es un pastor o es pastor? 목사님이에요. ¿Y por qué tiene ieo, profe, y no yeyu? Porque tiene 받침. Al llevar 받침, el verbo ser, 이다, cambia en 이에요. 목사님이에요. Entonces esperamos que ustedes en sus casas hayan recordado esa explicación y me hayan respondido también antes de la profe. Entonces tenemos, una última vez vamos a repetir, pastor en coreano. 목사님이에요. Ahora, si nos vamos por la iglesia católica, entonces vamos a tener el famoso sacerdote o el padre, cura, le denominamos de diferentes formas. Y en coreano le vamos a llamar entonces al sacerdote 신부님. Entonces, profe, repetimos una vez más. 신부님. Y si queremos decir es pastor, es cura, 신부님이에요. es parecido a 목사님이에요. 신부님이에요. Re fácil, la clase de hoy es re fácil, no mucho. Entonces, profe, repetimos una vez más, religión católica. 천주교. Y el que era más fácil, profe, ¿cómo era? 카톨릭교. Y ahora si queremos hablar del sacerdote. 신부님. 신부님이에요. Entonces, todos esos vocabularios vayan guardando en sus cabecitas, ¿sí? Ahora, vamos a ver esta siguiente imagen que ya la profe nos comentó un poquito sobre el budismo. Ahora queremos saber, yo creo que en su caso también quieren saber cómo se dice budismo en coreano. 불교. Es un poco más fácil para ese profe el vocabulario. 불교. Entonces esperamos que ustedes en su casa también estén repitiendo. Ahora, tenemos el 불교. ¿Pronuncia bien, profe? Sí. Y espero que ustedes también estén pronunciando bien en sus casas. Vamos a ver entonces los que serían los monjes, los representantes de esta religión, que si vamos a decir en coreano les vamos a llamar 스님. Y si queremos decir, profe, ¿es un monje? 스님이에요. Si se fijan ahí en sus casas, todos terminan en nim. ¿Por qué será eso, profe? ¿Por qué todos tienen esa terminación? Es para elevar su nivel, su estatus. Y espero que ustedes también en sus casas hayan recordado. Con respeto, así como le decimos 선생님. Ajá. Que eso también la profe nos había explicado en la clase pasada. Si no recuerdan, ¿qué tienen que hacer? Ir a YouTube a mirar la clase pasada. Porque eso entra también dentro del nopimal, que ya habíamos aprendido, ¿sí? Entonces, desde acá les estamos controlando si estudian o no. Bueno, entonces,
Vamos a repetir, profe, una vez más. ¿Cómo decimos budismo? 불교, Y si queremos hablar del monje. 스님, Ujú. 스님이에요. Muy bien. Entonces, hasta ahora, profe, ¿qué tal la clase? Muy fácil. Sí, fácil, ajá. Esperamos que ustedes en sus casas también piensen lo mismo. Ahí detrás de cámara piensen también que es fácil, se van a acordar. Entonces, profe, ya hablamos sobre cómo se dicen las religiones, los líderes. ¿Qué tal si hablamos ahora del edificio? Bueno, Entonces, ya que estábamos hablando del budismo, vamos a irnos por lo que sería el templo o el monasterio. ¿Cómo decimos, profe, templo o monasterio? 절. Facilito, cortito. Parece que el budismo es un poco más fácil las palabras, más cortas. Entonces, una vez más, ¿cómo decimos, profe? 절. Siempre que nos estemos refiriendo al budismo. Entonces, vamos a ver cómo podemos utilizar la palabra chol en oraciones. Por ejemplo, 절에 불공을 드리러 가요. ¿será que entendieron, profe, en sus casas? Confiemos en que sí. Pero ¿qué tal si les repetimos una vez más? Ajá. 절, al templo budista. 불공 es como un rezo que hacen en la iglesia católica. Le llaman 불공. 드리다 es elevar, hacer, dar. Realizar. Ajá. 가요 del verbo 가다, me Ir. voy. Ajá. Entonces, 절에 불공을 드리러 가요. Y así mismo, como dijo la profe, entonces traduciríamos voy al templo para rezar. Bueno, entonces tenemos un ejemplo de lo que sería el templo. Ahora vamos a ver lo que sería la iglesia. Pero enfocándonos en este caso en la iglesia evangélica. 교회. Entonces vamos a repetir una vez más. 교회. Entonces, ¿cómo podríamos utilizar esta palabra en una oración? 일요일마다 교회에 가요. Que si traducimos al español, entonces va a ser todos los domingos voy a la iglesia. Refiriéndonos a la religión evangélica, ¿sí? Porque enseguida vamos a ver cómo se dice la iglesia católica. Entonces vamos a ver otro ejemplo de 교회. 토요일마다 찬양 연습을 해요. Que así como vemos en la traducción, dice que cada sábado practicamos el cántico para el canto o para el culto. Mejor para dicho. el culto del domingo, se preparan de antemano. Eso también es importante, Sí, siempre prepararse antes del culto. Tiene mucha preparación. Entonces, profe, una vez más les podemos decir en coreano. 일요일마다 교회에 가요. 토요일마다 찬양 연습을 해요. Entonces, ustedes pueden aplicar también estas oraciones si es que van a la iglesia, si están en la iglesia, ya saben cómo pueden decir. Sí. Ahora, en caso de que sean católicos, ¿cómo vamos a decir iglesia? 성당. También hoy un poquito complicada parece la pronunciación, pero... Doble iung, doble nasal. 성당. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar esta palabra en una oración? 성당에서 일요일마다 결혼식이 있어요. No sé si siempre allá, en Paraguay sí. En Paraguay sí. Cada fin de semana, sí todos los fines de semana hay casamiento. Sí o sí, puede ser al mediodía, puede ser a la noche, pero hay casamiento. Las iglesias. Entonces le pusimos 성당에서, en la iglesia católica, 일요일마다, cada domingo, 결혼식이 있어요. Hay ceremonia de casamiento. Entonces, vamos a ver ahora otro ejemplo, también con la iglesia, ¿sí? Iglesia católica. 성당 앞에서 만나요. Así cortito, sencillito, que también podemos aplicar en nuestro día a día. ¿Qué va a ser entonces? Encontrémonos frente a la iglesia. Entonces, profe, ¿te parece si repetimos una vez más? 성당에서 일요일마다 결혼식이 있어요. ¿Y el siguiente? 성당 앞에서 만나요.
Entonces así ustedes también pueden aplicar en su día a día. A veces el de la iglesia todos los domingos suele haber casamiento. Puede que sí, puede que no, pero ya Ajá. saben cómo decir entonces que Aunque hay los casamiento. coreanos en Corea, los coreanos de Corea se casan en salón de bodas. No es tanto en Ajá. la iglesia, sino que tienen Ujú. sus locales exclusivos para realizar bodas. Eso. Ujú. Pero lo malo es que tienen un horario que sí o sí hay que cumplir. No, ahí ese, la novia llegó Cada hora tarde. llega, cada hora hay Sí. ceremonias de diferentes parejas. Entonces ahí también hay que Ajá. conocer un poco de esa parte de la cultura. Otra cultura coreana. Entonces, profe, ¿qué tal si ahora les dejamos procesar toda la Ujú. información? Mientras que procesen la información, pueden ir a seguirnos a nuestras redes sociales, donde siempre estamos compartiendo información, videitos, fotitos. Y mientras nos siguen, nosotras con los profes nos vamos a un breve corte y volvemos con más de Maite y Core. No se muevan.